Vamos a leer Lucas capítulo 17, versos del 11 al 19. Quiero decirles, el tema de esta mañana es el tema de la gratitud. Tema de gratitud o tema de la ingratitud, ¿ok? Porque las dos caben en este mensaje. Gratitud se titula Gratitud o ingratitud de los 10 leprosos, tema que ustedes ya conocen, pero vamos a enfocarlo un poquito más a la gratitud en este día. Ok, ¿están listos para oír? ¿Están listos para oír la palabra de Dios? Bueno, vamos a tratar nosotros de aprender en este día qué es la gratitud, no la ingratitud, ok. Vamos a aprender qué es la gratitud. Capítulo 17 del 11 al 19 lee de esta manera: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró el rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijeron: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra de Dios. Tomen asiento, hermanos. Este tema, mis hermanos, ese es un tema precioso que se puede abordar en diferentes maneras. Podemos ver la misericordia de Dios sobre la enfermedad. Podemos ver el tema, mis hermanos, de la gratitud o la ingratitud. Y podemos también ver a estos leprosos, a los 9. Y nosotros encajamos en un bando o en otro. Cada uno de los que estamos aquí encajamos en un bando o en otro. En el pequeño grupo o en el pequeño individuo y en el grupo de los 9. Vamos a ver entonces algo acerca de la lepra. En el libro de Levítico, hermanos, capítulo 13, del 40 al 50, nos habla, hermanos, que la lepra, mis hermanos, en los tiempos bíblicos, le estoy hablando del tiempo de Levítico, cuando escribe en la Biblia el tema sobre el pecado. La lepra es un símbolo también del pecado. Actualmente, por ejemplo, la conocemos y podemos decir que una persona que está en mucho pecado y constantemente en pecado, se ha dicho en algunos países, se dice que tiene la lepra espiritual, la lepra del alma, la lepra del espíritu. Entonces, hermanos, la lepra en la Biblia, y también les digo, incluyendo popularmente en muchos países, así le dicen: ese está leproso del alma o leproso del espíritu. Entonces la lepra tiene dos connotaciones. Tiene la connotación de lepra física, ya lo hemos dicho en algunos otros mensajes acerca de la lepra, porque varias partes de la Biblia hablan de la lepra. La palabra de Dios nos dice que la lepra en los tiempos antiguos se creía que entraba por el pecado también. Como lo podemos ver en tiempos modernos, algunos pecados se comparan con la lepra. Por ejemplo, hay algunas personas que se enferman
en su cuerpo por el pecado también. Eso actualmente lo podemos ver, ¿no? Por desobediencia a Dios y por el pecado. Lo podemos ver, pero no todo está, no todos los pecados que el hombre adquiere, enfermedades que el hombre adquiere vienen por el pecado. Pero sí se dice que la enfermedad viene desde la fundación del mundo por el pecado, en general, ¿ok? Y luego ya se va transmitiendo en los genes y en las generaciones nuevas y vienen en el transcurso de los años, pues viene el pecado a manifestarse en enfermedades también. Y sí lo podemos ver, yo estoy de acuerdo en eso, porque lo he visto en el transcurso de los años, no todo, porque algunas cosas que ya traemos los genes hereditarios de nuestros padres o de los abuelos, ya viene de generación en generación, pero algunos de las enfermedades existentes actualmente vienen por la desobediencia de nosotros. Lo podemos ver actualmente en nuestra manera de comer, en nuestra manera de vivir. Yo me he dado cuenta en los últimos años que sí es cierto que de acuerdo a mi manera de comer es como yo me siento físicamente. Si yo como muchas grasas y como mucho pan y especialmente la famosa Coca-Cola que tanto me gusta, pues el azúcar, ¿verdad? Va para arriba. Entonces es una desobediencia y la desobediencia es pecado. Pero ahora no vamos a ver, no estamos en una iglesia dietista, ¿verdad? Que damos dietas, pero sí es bueno que la Biblia habla que cuidemos el cuerpo. Entonces sí es bueno que mencionemos estas cosas para que también no soy enemigo de Coca-Cola, pero la Coca-Cola es un veneno para el cuerpo. Yo me he dado cuenta, ¿me entienden? No soy enemigo ni estoy haciendo promoción a otra cosa, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces, la lepra y el pecado tenían características parecidas, es el primer punto. La lepra y el pecado tenían características parecidas. Podemos ver, mis hermanos, en la palabra de Dios. Mire, la lepra actualmente, gracias hermano Leo, ha desaparecido actualmente, no al 100%, pero en comparación como se hubo en alguna ocasión en los tiempos bíblicos, había colonias, había grupos grandes que se contagiaban de lepra. Y la ciencia, la medicina ha contribuido a grandes rasgos a que desaparezcan tantas enfermedades, pero la lepra no crean que ya desapareció, aunque no la oímos popularmente, no la vemos yo les garantizo que la mayoría de ustedes nunca han visto a un leproso, ni saben cómo se ve un leproso. Pero sí hay, yo los he visto, hermanos, se les va acabando su cara, la lepra, la enfermedad en sí, se va comiendo partes de sus orejas o parte de su boca hasta el punto en que quedan deformes. Otro de los rasgos característicos de la lepra es que pierden su sensitividad. Por ejemplo, una persona que está muy avanzada en la lepra puede poner su mano en el fuego y casi no siente. Pierde la sensitividad de sus nervios, de sus músculos. El pecado es igual. El pecado, entre más se avanza, vas perdiendo la sensitividad de sentir el pecado. Ya no te importa, ya no le importa una persona que le gusta o que siente que está adicta en el pecado, ya no siente aquella cosa de la conciencia. Ya no le duele, porque entre más se mete el pecado, más se va metiendo al pecado, el mismo cuerpo ya se va habituando al punto que ya no sienten, ya no ven la diferencia. Así también es el pecado. Por eso la lepra, repito, se ha confundido, no confundido, pero se ha mezclado con las características iguales, parecidas. Punto 1, ¿ok? Mire, la lepra también podía ser hereditaria y hacía al enfermo insensible. El inciso A dice que podía ser hereditaria. Los genes que tenían un leproso se los podía pasar al hijo, posiblemente, y era posible que el hijo naciera también con la predisposición o con la lepra, ¿ok? Entonces podía ser hereditaria y enfermaba a toda la familia. El pecado, mis hermanos, es hereditario también. Si mis hijos, por ejemplo, me ven haciendo cosas que yo no debo hacer, se enferma la familia también. Todo lo que dice, lo que sembrares, segaréis.
Todo lo que yo siembre lo voy a cosechar un día. Si, por ejemplo, yo lo he visto en familias, mire, hasta en la personalidad. Cuando yo vivía en Santa Fe, había un hombre hispano, como tú y como yo, racista, prejuicioso, tenía un racismo horrible contra su propia gente. Y como los hijos iban allá al trabajo a estarse ahí mediodía después de que salían de la escuela, yo veía que le heredó todo eso a sus hijos. Los hijos eran igual de racistas, igualitos como eran el papá. El papá no quería a los inmigrantes, a los de otros países. Los hijos empezaron a crecer con la misma personalidad de racismo. Se hereda. Todo lo que tú eres, todo lo que somos nosotros los adultos, va a ser heredado o adquirido en la mayoría de los casos, no digo siempre, por los hijos. Pero también los hijos heredan, mis hermanos, cuando tienen un padre amoroso, un padre dadivoso, un padre que ama al mundo. También los hijos van aprendiendo eso, porque eso también se hereda, también se les da a los hijos. Si tenemos hijos, algunas veces dadivosos o más o menos amorosos, buenos, respetuosos, pues es también, ahora déjame decirte una cosa, no siempre, ¿ok? Pero estamos hablando en la mayoría de las veces, ¿ok? Porque hay casos diferentes que decimos, wow, ese papá, ese hijo, qué buen muchacho, y su papá no es tan buen muchacho. Vemos casos, pero son casos más aislados, más raros. Así es de que vamos a ver entonces que él podía ser hereditaria, la lepra. Y una de las características, repito, era que hacía al enfermo insensible. Ahí lo insensible, no sienten en su cuerpo. Un leproso no siente mucho el frío, no siente mucho el calor. Si lo pellizcas, no sienten. No están no libres de dolor, sino que su sistema sensores que tenemos en el cuerpo ya no sienten igual. Entonces vamos a ver la segunda cosa de las características de la lepra. Se desfiguraba el enfermo en su carne. La lepra se empieza a comer al enfermo, se disfigura, su rostro se disfigura. Una persona, mis hermanos, ustedes estarán de acuerdo conmigo, que también está en el pecado, porque se refleja, se empieza a desfigurar. Usted ha visto una persona, un hombre o una mujer que anda en el pecado, perdida. El otro día veníamos un hermano y yo en el carro y vimos a una persona. La mujer, al caminar en la calle, en su cara reflejaba lo que era. Lo que era esa mujer lo reflejaba en su cara. ¿Nunca han visto ustedes una persona que anda mucho en pecado y que dices, esa persona es una mujer pública? ¿Verdad que a veces que están ya tan metidas al pecado que se les refleja en su cara? Estoy hablando claro, ¿ok? Entonces, hermanos, también se refleja el amor de Dios en la cara del individuo, en la cara del hombre o la mujer. Yo he visto también personas que reflejan en su rostro el amor de Dios. Así es de que podemos darnos cuenta, mis hermanos, que vamos reflejando lo que somos también en el rostro, ¿ok? Se desfiguraba el enfermo en su carne. Mira, una característica: al enfermo de lepra se le separaba de su familia. En el libro de Levítico, de los versos 40 a 50, vamos a leerlo para que nos demos cuenta y hagamos un concienzudo estudio de lo que es la lepra. Lo vemos en Levítico, vamos a leerlo para que venga de la Biblia y no de mí solamente. En el capítulo 13 de Levítico, versos 40 al 50, por favor. Vamos a abrirlo. ¿Y qué nos dice Levítico? Dice así: y el hombre, cuando se le cayera el cabello, es calvo, pero limpio. Y si hacia su frente se le cayera el cabello, es calvo por delante, pero limpio. Así es de que aquí vamos a ver en estos dos versos que si aquí hay alguna persona que está medio calvito, no se apene, es limpio. Y luego, y si hacia repetí. Mas cuando en la calva o en la antecalva hubiere llaga blanca, rojiza, lepra es, que brota en su calva y en su antecalva.
Entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciere hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo. Leproso es, inmundo, y el sacerdote lo declarará. Luego el inmundo en su cabeza tiene la llaga. Y el leproso en quien hubiese llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozando pregonará: inmundo, inmundo. Vamos adelante, por favor. Todo el tiempo que la llaga estuviese en él será inmundo, y estará impuro, y habitará solo, y fuera del campamento será su morada. Cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino, o en urdimbre, o en trama de lino o de lana, o en el cuero, o en cualquier obra de cuero, y la plaga fuere verdosa o rojiza en vestido o en cuero, en urdimbre o en trama o en cualquiera obra de cuerpo, plaga es de lepra, y se ha de mostrar al sacerdote. Y el último verso es: y el sacerdote mirará la plaga y encerrará la cosa plagada por 7 días. Bueno, vamos a ver algunas características de lo que leímos. Mire, si está medio calvo, dice calvo es, así es. Nosotros le decimos pelón, ¿verdad? Está medio peloncito, ¿verdad? Bueno, calvo es, no hay problema. Pero si ya hay mancha rojiza o blanquizca, que es como se manifestaba la lepra, entonces tenía que ir al sacerdote. Ahora, ese hombre, al momento que le descubrían la llaga o que tenía la llaga de lepra, era separado. ¿Ok? Característica del pecado. El hombre, cuando tiene pecado, tenemos pecado los seres humanos, automáticamente nos separamos de la familia, porque ya no estamos en santificación como quiere la familia. Cuando el hombre entra en pecado, se empieza a separar de su familia, hasta el punto que muchas veces el pecado hace que pierdamos la familia. ¿Me entiende? Esa es la lepra espiritual. La lepra espiritual hace que el individuo, tarde que temprano, va a perder su familia. ¿Por qué? Porque el pecado lo separa y queda aislado de la familia. El leproso, mis hermanos, también lo tenían que separar. La ley de Levítico decía: lo tienen que sacar allá solas, donde esté solo. Y juntaban allá fuera de la ciudad, juntaban a todos los leprosos para que anduvieran afuera de la ciudad, porque no los permitían que se quedaran en casa o en la comunidad, en el barrio, vamos a decirlo. No les permitían, porque iban a contagiar a los demás. Entonces, el leproso, había una ley que tenía que gritar el leproso: leproso, leproso o inmundo. Una de las palabras. Tenía que gritar. Y no era obligación de que la gente, pero la gente ya también gritaba. Pero cuando el leproso tenía que anunciar. Él se tenía que anunciar y gritaba: inmundo, inmundo. Y la gente se empezaba a separar de él. Así es el pecado. El pecado es exactamente lo de él. Cuando empezamos a tener pecado, empezamos a andar, mucha gente se va a separar del pecador. Ok, entonces mire, empezaban a gritar: inmundo, inmundo, ¿verdad? Eso lo vemos en el 45, ya lo leímos en el verso 13, 45. Pero ahora pasa algo raro, mis hermanos, algo precioso, ¿verdad? Estos leprosos, cuando venía Jesús caminando, ya habían oído de Cristo. Habían oído de Cristo. No tenían una relación con Cristo, no habían llegado a Cristo directamente, pero habían oído, como muchos de nosotros. Habíamos oído de Cristo, pero Cristo no era nuestro Señor. Entonces vemos, mis hermanos, que Cristo iba caminando y ellos dijeron: ahí viene Jesús. Y la esperanza corrió hacia ellos, porque habían dicho que Jesús hacía milagros y sanaba a los enfermos y sanaba a todos aquellos que necesitaban de ayuda en su cuerpo. Y entonces, cuando oyeron, se agolparon ellos, pero se pararon de lejos, porque la ley decía: tienen que estar de lejos. Estaban lejos de Jesús.
Estaban lejos de Jesús estos leprosos, no podían acercarse. Si no se podían acercarse ni a Jesús, entonces empezaron a anunciar y Jesús los vio de lejos. Dice la palabra de Dios que Jesús los vio de lejos, ¿ok? Lo podemos ver cuando iba en el verso 11, yendo Jesús a Jerusalén, que pasaba entre Samaria y Galilea, y luego entró en el verso 12 a una aldea. Y le salieron al encuentro de hombre 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos, podemos ver, ¿ok? Bueno, entonces, hermanos, cuando un hombre está con el pecado, aplicándolo como ley espiritual, cuando está en pecado, está lejos de Jesús, está lejos de Dios. El pecado nos separa de Dios. Y entonces dice la palabra de Dios que estos leprosos se pararon de lejos, ¿ok? Pero ahí es donde veramente pasa algo hermoso. Tienen un encuentro con Jesús. En el verso 14, fíjate bien lo que dice. Cuando Él los vio, les dijo, en el verso 13, alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Igual como nosotros hemos venido a Cristo Jesús, y cuando reconocemos que hemos tenido pecado, le decimos al Señor, Señor, reconozco que tengo pecado, ten misericordia de mí. ¿Cuántos de ustedes habrán venido hacia Cristo Jesús? Digan un fuerte amén. Hemos venido a Cristo Jesús porque reconocimos que hemos tenido pecado. Pueda que no has matado, pueda que no has usado drogas, pueda que no has tú abusado de nadie, pero hay pecado en nuestro corazón. A veces tenemos demasiada soberbia. La soberbia, hermanos, es un pecado tan fuerte y tan grande como cualquier otro pecado. Y ofende muchas veces más la soberbia que una persona que anda borracho, aunque el borracho también ofende a su familia y a sus hijos, pero la soberbia a veces, el orgullo, que no podemos con él, ¿verdad? Que a veces nosotros somos orgullosos. A veces nos sentimos mejor que los demás. A veces pensamos que eres el más inteligente, eres el que todas las puedes y que todo lo tienes en tus manos controlado. Pero Dios detesta eso, Dios quiere humildad. Entonces hay tanto pecado, mis hermanos, que a veces le tenemos que decir a Jesús, Señor Jesús, ten misericordia de mí. Entonces mire, el encuentro con Jesús, vamos a ver el punto 2. Le gritaron de lejos, fíjese bien, no estaban todavía con Jesús. Le gritaron de lejos, Jesús, ten misericordia de nosotros. Está en el verso 13, le gritaron. ¿Qué tan necesitados estaban? Cállate, imagínate, separados de su familia, separados de la gente, separados de la comunidad, de todo el barrio. Nadie quería estar con ellos. Así es el pecado. ¿Te sientes así? Una característica, mis hermanos, cuando todavía no le damos a Cristo nuestra vida, una característica es nos sentimos lejos, nos sentimos solos, nos sentimos vacíos. Yo así me sentía antes de darle mi corazón a Jesús. Yo me sentía lejos, me sentía vacío, había soledad en mi alma, había tristeza en mi corazón. Y nunca, fíjate bien, nunca asalté un banco, nunca maté, pues no creo que haya robado nada material tan pesado que haya hecho en realidad, pero tenía pecado en mi vida y sentía vacío en mi corazón y me sentía lejos de Jesús. Bueno, entonces vienen a Jesús, le gritan de lejos, ten misericordia de nosotros, verso 13, y Jesús los sana. Pero qué curioso, que eran 10 leprosos y solo uno vuelve a darle gracias a Jesús. Solo uno volvió a darle gracias a Jesús. 9 no regresaron. Los otros 9 se olvidaron. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 6, del 11 y 12 nos dice, si lo abren ahorita, mientras, les voy a decir algo. En Deuteronomio capítulo 6, versos 11 y 12 nos dice que te procures no olvidarte. ¿A quién le digo esto? A los malagradecidos. Aquí no hay, yo sé. Aquí puros llenos de gratitud. Te estoy hablando a ti, malagradecido o malagradecida.
¿A quién? A usted directamente. Dios me puso a predicar la palabra de Dios. Al malagradecido, la mayoría del mundo es malagradecido. De 10, solo uno volvió a su Señor. Muchas veces somos ciegos, espiritualmente hablando. No nos damos cuenta cómo la mano de Dios nos ha cuidado, sin merecerlo. Y la mano de Dios ahí está sobre nosotros. La mano de Dios está sobre tu familia, está sobre los tuyos. Y no te das cuenta. Qué tan bueno es Dios contigo. Malagradecido. ¿Oíste? Jesús lo sana y solo uno volvió a darle gracias. Los otros 9 se olvidaron. ¿Qué dice Deuteronomio? Capítulo 6, 11 y 12. Casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas, olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. La palabra de Dios te lo dice bien claro. Cuídate de no olvidarte de Dios. Cuídate de no olvidarte de Dios, de la tierra que te sacó de servidumbre. Procuremos no olvidarnos de Dios. Le damos tan poco a Dios, le damos a Dios las migajas a veces. Hay cristianos que le dan las migajas y gente, ponte mal la gente que no conoce a Cristo, le dan las obras a Dios. ¿De qué? No le estoy hablando de los diezmos, pero ponga también los diezmos, ¿ok? Aprovechando, ¿verdad? Estoy hablando de las migajas de su vida. Las migajas de su tiempo. Ay, es que estoy tan ocupado. Sí, es que soy muy importante. Aquí lo importante se llama Jesucristo. Yo he descubierto, hermanos, yo he sido una persona ocupada, no estoy ahora, pero cuando tenía el negocio, descubrí que podía pastorear. Podía tener actividades con mi familia, podía llevarlos de vacaciones y trabajando 10 o 12 horas al día, 11 y 12. Y mis hijas, mi esposa está de acuerdo, mis hijos. Y le daba tiempo a Jesús. Sí se puede. Sí se puede si queremos. Si queremos. No le dé las miserias, migajas o las boronas de pan a Cristo. Da lo mejor al maestro. Hay un canto que dice: da lo mejor al maestro, porque Él te lo recompensa todo. Jesús lo sana y solo uno volvió a dar gracias. Los otros 9 se olvidaron. Ya lo vimos en Deuteronomio, que dice la palabra de Dios que procures no olvidarte de Dios, que te sacó de la tierra de servidumbre. Antes estábamos en la esclavitud, ahora estamos en la libertad. Ser ingrato con el hombre es lamentable. Si alguno de ustedes, o yo con ustedes, como sea con los amigos o con la familia, somos ingratos, malagradecidos, es malo, es lamentable. Pero ser ingrato con Dios es horrible. Es lo peor que le puede ocurrir a un hombre. Ser ingrato con Jesús es lo peor, es horrible. Porque si ya Dios no te puso en tu corazón la gratitud, ¿qué esperamos nosotros de ti? ¿O qué esperan de ti?
tus amigos, tu familia. ¿Qué esperan? Si con Dios no tienes gratitud, no has aprendido a tener gratitud, ¿qué se esperan? ¿Qué se esperan los tuyos? Siempre los vas a querer manipular, siempre los vas a querer condicionar a tus condiciones, que tú eres el rey. Vamos a ver el punto 3, por favor, ¿ok? Ahora vamos a hacernos una pregunta. ¿Por qué regresó el leproso? Vamos a ver por qué, ¿ok? Mire, la cosa más simple, parece que ya les dije en lo que ya hablé, la razón, bueno, pero vamos a verlo. ¿Por qué tuvo gratitud? Ok, tan sencillo como eso. ¿Por qué regresó? Porque tuvo gratitud. Muchos de ustedes están aquí esta mañana porque han tenido gratitud de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Digan amén los que tienen gratitud. Amén, gloria a Dios. Por eso estoy sirviendo yo al Señor, no porque me gusta ser pastor y me gusta predicar, no. Yo no quería ser pastor. Yo me negaba cuando me hablaban y que tú tienes. Me dijo un pastor una vez, me dijo, tú vas a ser un pastor. No, está loco. ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo que yo quiero ser? Pregúntele a mi esposa. Y ese día a mi pastor se le derramaron sus lágrimas. El Señor me dijo. Así le dijo a los poquitos días vino, me trajo un libro de homilética. Homilética es el arte de predicar. Dice, ten para si quieres entrar un día al seminario. Y me daban ganas de aventarlo porque yo no quería ser pastor. Pero reflexionando y viendo las maravillas que Dios hizo en mi vida, que Dios me perdonó mi pecado, que Dios es bueno. Bendito sea Dios que Dios me inspiró en el corazón a no ser rebelde más. A no ser rebelde más. Y me di cuenta de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida y tuve gratitud. Me dio una buena esposa, me dio un techo, me dio, ahora ya han sido malas bendiciones a partir. Mis hijos pues hicieron su carrera. Tengo unos nietos, hasta ellos ya estoy bendecido, preciosos. Tengo un hogarcito, una casita donde morar. Estoy sano. Y si lo duda, écheme unas carreritas, cualquiera de ustedes. Así es de que, hermano, ¿cómo no voy a tener gratitud? ¿Cómo no voy a estar pegado al Señor? ¿Cómo voy a salirme de lo que me ha dado tanta felicidad? Entonces, porque tuvo gratitud. B, porque recuperó a su familia. Mire, al sanar este hombre, fíjese bien, al sanar este hombre, su familia volvió a él. ¿Cuántos de los que están aquí ya han estado a punto, y no lo digo específicamente por nadie, pero lo sé, que muchos ya han estado a punto de perder su familia y perder su hogar y perder todo lo que tenían? Y ya recuperaron su familia, recuperaron su nombre, ahora lo respetan, ahora se ponen corbatita algunos, y algunos ya se bañan, se ponen perfume. Llegan llegan con sus hijitos a la iglesia agarrados de la mano. ¿Cuántos han dejado los vicios? No todos tenían vicios, pero ¿cuántos han dejado? Dios ha obrado maravillosamente. Ahora, ¿por qué regresó el leproso? Porque recuperó a su familia. La tercera cosa, porque la sociedad ya no le iba a apuntar más. La sociedad ya no le iba a apuntar. Ahí viene el leproso. ¿Cómo apuntaban al borracho? Ahí viene el borracho, cuídale, procura que no se esté mucho. Ya viene a sonsacar a tu papá. O ya, ¿me entiendes? A dar mal ejemplo, a verse mal. Eso era antes, ya no. La sociedad no le apuntaría más con el dedo. Ahí va el leproso. Ahora, ok. Ahora, D, porque ya podías estar cerca de Jesús. Antes, el mismo pueblo no lo dejaba ni acercarse ni a Cristo. Acuérdate que cuando empezamos a leer decía, y viendo Jesús a Jesús pasar de lejos. Ahora él, cuando dijo, ten misericordia de mí, y entró Jesús a su corazón, ya podía
estar cerca de Jesús. Cuando nosotros le dijimos al Señor: Señor, ten misericordia de mí, por favor. Ahora estamos cerca de Jesús. No necesitamos del cura, del padrecito, del papa o del hermano Belmonte o de mí. No necesitamos. Nosotros podemos llegar a la presencia de Dios directamente por medio de Jesús, porque el velo se rompió y dice que tenemos acceso al lugar santísimo donde está Jesús. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero dar? Buena doctrina, por eso te lo enseño. Dice, ahora ya, ¿por qué regresó el leproso? Porque ya podía estar cerca de Jesús. Ahora nosotros podemos estar cerca de Jesús, tan cerca como tú quieras. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a ver el último punto. Porque demostró su agradecimiento en 3 maneras. Vamos a ver en cuántas maneras. Yo quiero que aquí se haga un examen cada uno de ustedes, ¿ok? Yo también, ya me lo hice, ¿ok? Vamos a ver, en 3 maneras demostró su agradecimiento. Vamos a ver la primera. Adorando a grandes voces. A él no le dio vergüenza decir que era cristiano ya. Hay muchos cristianos que les dan vergüenza ser cristianos. Yo lo confieso, cuando empezaba en la cristiandad, a mí me daba vergüenza que me vieran como cristiano, porque me gritaban aleluya, y salía de la casa y salía con la Biblia así, mire, para que no me gritaran por una ventana alguien, yo no sé quién sería, pero alguien me dijo, aleluya. ¿Quiere que le diga una cosa? Han cambiado los años. Ahora salgo con mi Biblia así cuando salgo. Ya no me da vergüenza ser cristiano. Pues sería una vergüenza que yo ya siendo pastor. Pero estoy diciendo con ustedes también, no le dé vergüenza. No le dé vergüenza ser cristiano. Grite y anuncie que Cristo vive. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. Mire, adorando a grandes voces. Demostró agradecimiento en 3 maneras. La primera, adorando a grandes voces. Segunda, acercándose a Jesús. Recibiendo a Jesús, estaremos seguros siempre. Estaremos cerca de Jesús. Acercándonos a Jesús, siempre estaremos contentos, estaremos beneficiados. Y luego la tercera manera, se postró ante Jesús. Dice que en la Biblia que se postró ante Jesús. ¿Y qué quiere decir postrarte ante Jesús? ¿Ok? Que se puso a su servicio. Postrarse ante Jesús quiere decir, me pongo a tus órdenes. Ya vives en mí, ya estoy cerca de ti, ahora me postro ante ti y me pongo a tus órdenes. Yo quisiera saber cuántos de los que están aquí están dispuestos a postrarse ante Jesús, a ponerse a sus órdenes y decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi familia. Yo y con toda mi familia me entrego a ti completamente. ¿Cuántos de ustedes o todavía están lejos? Bueno, si todavía están lejos, puedes decir, Señor, ten misericordia de mí. De la manera que vino el leproso, yo una vez vine, a mí no me da vergüenza decirlo. Yo vine y le dije, Señor, aquí estoy. Perdóname por mi rebeldía. Perdóname por mi soberbia. Perdona mi orgullo. Y vine a Jesús, le pedí perdón y ahora estoy cerca de Jesús. ¿Qué quieres hacer tú en este día? ¿Te gustaría estar cerca de Jesús? ¿De cuáles eres? ¿De los 9 o del 1? ¿O del único? El único que se acercó a Jesús. ¿De cuáles eres? ¿De los 9 o de ese 1 que vino con todo su corazón y fue salvo? Ven a los pies de Jesús. Ponte en manos de Jesús. Ponte en manos de Jesús. Tu familia va a estar mejor, estoy seguro. Tu familia va a estar mejor. Tu familia se va a balancear mejor, va a caminar mejor la familia, porque la familia que camina con Jesús es una familia bonita. Ven a los pies de Jesús.